cuando el cielo guarda silencio. Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos sentido ese vacío. Ese momento en que elevas una oración desesperada y lo único que recibes es silencio. Ni una señal. Ni un susurro. Solo el eco de tu alma rebotando contra un cielo aparentemente cerrado. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? ¿Por qué calla cuando estás hundido en dolor? Hoy vamos a adentrarnos en los momentos más intensos de las Escrituras donde Dios guardó silencio, y descubriremos que a veces, ese silencio habla más fuerte que 1000 palabras. Job y el silencio incomprensible. Imagina perderlo todo. Tu casa en ruinas, tus hijos muertos, tu salud destruida, tus amigos culpándote, tu cuerpo cubierto de llagas, y tu alma, desgarrada. Ese fue Job. Un hombre justo. Un hombre recto. Un hombre que temía a Dios. Y aún así, el cielo se cerró sobre su cabeza. Job no fue castigado por su pecado. Fue probado por su fidelidad. Y lo más aterrador, no fue la pérdida. Fue el silencio. Porque en medio de su agonía, Job clamó. No una vez. No dos. Lo hizo día tras día. Gritó en la oscuridad, preguntó por qué, pidió respuestas, y no obtuvo ni una sola palabra de Dios. ¿Te ha pasado? Has hecho todo bien. Has orado, has servido, has obedecido. Pero cuando llegó tu noche oscura, Dios no habló. No hubo sueños. No hubo paz. Solo, el silencio. Y entonces empiezan a llegar los amigos. Como los de Job. Te dicen que algo hiciste mal. Que Dios te está castigando. Que mereces lo que estás viviendo. Pero Job sabía algo, él no entendía el por qué. Pero aún así, no dejó de buscar a Dios. Aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. ¡Qué declaración tan brutalmente poderosa! Job no espera una respuesta amable. No espera que Dios le explique todo. Pero se niega a rendirse. Y aquí ocurre lo increíble, Dios finalmente habla. No cuando Job lo exige. No cuando él lo desea. Sino cuando Dios lo considera perfecto. Pero Dios no le da respuestas directas. No le explica el sufrimiento. No le cuenta lo que pasó en el cielo entre Satanás y los ángeles. Solo le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Por qué? Porque a veces, Dios no nos da una explicación. Nos da una revelación. No nos dice el por qué, nos muestra el quién. Y cuando conoces al Dios soberano, santo y eterno, ya no necesitas respuestas. Solo necesitas su presencia. El silencio de Dios en la vida de Job no fue castigo. Fue el escenario perfecto para una transformación profunda. Cuando todo terminó, Job recibió el doble de lo que había perdido. Pero más importante aún, conoció a Dios de una manera que nunca imaginó. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y quizás tú estás ahora como Job. Roto. Sin respuestas. En medio de una tormenta. Y todo lo que oyes, es silencio. Pero escúchame bien, ese silencio está a punto de revelar la versión más profunda de Dios en tu vida. No te sueltes. No retrocedas. Porque lo que ahora parece abandono, mañana será testimonio. Abraham y la espera de lo imposible. Dios le hizo una promesa a Abraham. Una promesa imposible, te haré padre de multitudes. Pero había un pequeño detalle. Abraham tenía 75 años, y su esposa Sara era estéril. Y aún así, creyó. Dios le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham levantó los ojos al cielo y dijo, amén. Pero entonces, el cielo, cayó. Pasó un año. Y no hubo hijo. Pasaron 5. Pasaron 10. Pasaron 15. Y lo único que crecía no era la familia. Era la duda. Imagina a Abraham y Sara cenando en silencio cada noche. Mirándose, preguntándose si Dios los olvidó. Los vecinos murmuraban. Los criados sospechaban.
Y cada vez que Sara sangraba, era como una nueva herida en el alma. Dios había hablado, pero ahora no decía nada. ¿Te ha pasado? Sabes que Dios te dio una promesa. Un sueño, un llamado, una palabra que te encendió el corazón. Pero pasa el tiempo, y nada. Todo parece más difícil, más imposible. Y te preguntas, ¿me habré equivocado? ¿Fue mi imaginación? ¿Dios cambió de opinión? Pero Abraham seguía esperando. Hasta que un día, Sara no pudo más. Y le propuso que tuviera un hijo con su esclava, Agar. Y así nació Ismael. Un intento humano de apresurar una promesa divina. Porque cuando el cielo guarda silencio, el alma quiere actuar. Pero Dios volvió a hablar. 25 años después. Abraham tenía 100 años. Sara, 90. Y entonces, en el punto donde la promesa ya era médicamente imposible, Dios la cumplió. Porque cuando Dios guarda silencio, no está retirado. Está esperando que la promesa no dependa de tu fuerza, ni tu habilidad, ni tu lógica. Está esperando que solo pueda cumplirse por su mano. Isaac nació, no por el poder de Abraham, sino por el poder de Dios. ¿Y tú, qué estás esperando? Quizás piensas que Dios ya no va a responder. Pero escúchame, Dios no llega tarde. Dios llega cuando todo depende solo de Él. Y en ese momento, el silencio se rompe. Y el milagro nace. Israel y los 400 años de silencio. Entre el último suspiro del Antiguo Testamento y el primer aliento del Nuevo, hay un abismo de tiempo. 4 siglos. 400 años de silencio. Cientos de inviernos sin una voz profética. Cientos de primaveras sin una palabra del cielo. Cientos de generaciones que nacieron, vivieron y murieron, sin oír a Dios. Después del profeta Malaquías, el cielo se cerró. Dios no envió sueños, ni ángeles, ni visiones. No hubo Elías, ni Isaías, ni Jeremías. Solo, un profundo y desconcertante silencio. ¿Por qué? Porque el silencio también puede ser sagrado. Porque a veces, antes de un gran grito, viene un gran susurro. Antes del Salvador, vino el silencio. Imagina a Israel en ese tiempo. Sometidos por el imperio griego. Después por el imperio romano. El templo profanado, los sacerdotes corrompidos. Y el pueblo, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo enviarás al Mesías? Pero el cielo no respondía. Ni un trueno. Ni una señal. Solo la espera. ¿Y si ese silencio también lo has sentido tú? Cuando oras por tu familia. Por tu hijo rebelde. Por tu matrimonio que se rompe. Por una sanidad que no llega. Y Dios, no dice nada. Parece que no está. Pero la verdad es que está más presente que nunca. Durante esos 400 años, Dios no dejó de obrar. Mientras el pueblo pensaba que Dios estaba ausente, Dios estaba preparando el escenario más grande de la historia. El Imperio Romano construyó caminos que luego usarían los apóstoles. El idioma griego unificó la lengua para que el Evangelio se predicara a las naciones. El mundo estaba cansado de reyes humanos y listo para un rey divino. El silencio de Dios no era olvido. Era estrategia. Era construcción. Era preparación. Y un día, sin aviso, una estrella brilló en el cielo. Un ángel habló en la noche. Una virgen concibió. Y el Verbo se hizo carne. Después de 400 años de silencio, Dios no solo habló. Dios bajó. Y ese mismo Dios, el que pareció callar mientras el mundo se quebraba, también puede estar preparando algo en tu historia. Quizás lo que llamas ausencia es Dios alineando todas las piezas para el mayor milagro que hayas vivido. Elías y la cueva del silencio. Elías no era cualquier profeta. Era fuego. Era trueno. El hombre que desafió reyes, que detuvo la lluvia por 3 años, que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Un gigante espiritual. Un guerrero del cielo.
Pero incluso los más grandes tienen su noche oscura. Después de su victoria más grande, Elías huyó. Jezabel, la reina malvada, juró matarlo. Y este profeta de fuego, corrió. Se escondió. Y pidió morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. Sí, el mismo hombre que desafió a 850 falsos profetas, ahora estaba quebrado. Solo. Deprimido. Sin fuerza. Y mientras Elías dormía bajo un árbol seco, el cielo guardó silencio. No hubo palabras de ánimo. No hubo visión. Solo un ángel, con pan y agua. Una comida sencilla. Un gesto silencioso, pero poderoso. A veces, Dios no responde con argumentos. Responde con sustento. Con pequeños milagros que no hacen ruido, pero que sostienen tu alma. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí se metió en una cueva. Oscura. Fría. Y desde esa oscuridad gritó. He sentido un vivo celo por Jehová. Pero estoy solo, y buscan mi vida. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Entonces vino un gran viento. Pero Dios no estaba en el viento. Después, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, vino un silbo apacible y delicado. Un susurro. Dios estaba en el susurro. ¿Qué significa eso? Que muchas veces buscamos a Dios en los milagros ruidosos, en los truenos, en las manifestaciones espectaculares. Pero Él está en el lugar donde casi nadie quiere entrar, el silencio. En la cueva. En la espera. En el lugar donde nadie te aplaude, donde no hay fuegos artificiales. Ahí. Dios habla. No para condenarte, sino para restaurarte. A Elías no lo reprendió. No le gritó. Solo le recordó su propósito. Le dio una nueva misión. Y le reveló que no estaba solo, había 7,000 más que no se habían rendido. Y quizás tú también estás en tu cueva. Cansado. Desanimado. Pidiéndole a Dios que te hable, que te salve, que te explique. Pero quizás Él ya está hablándote. No en el estruendo, sino en el susurro. Y ese susurro es suficiente para levantar profetas del polvo. Conclusión: el silencio que transforma. El silencio de Dios no es un castigo, es un proceso. No es una ausencia, es una preparación. En ese silencio, Dios te entrena. Te purifica. Te hace fuerte. En ese silencio, te enseña a depender de su palabra, no de tus emociones. Y cuando llegue el tiempo, cuando todo esté listo, su voz será más clara, más poderosa y más hermosa que nunca antes. Dios nunca dejó de estar contigo. Solo estaba trabajando en silencio.